Dicen que cuando el hambre es tan profunda que te rompe el alma, algo oscuro puede encontrar el camino para entrar en ti. Y en los vastos y helados bosques del norte, ese algo tiene un nombre antiguo y temido: el Wendigo. Esta no es solo una leyenda contada al calor de una hoguera, es la historia de una familia que escuchó su voz en la más profunda de las noches. Nos encontramos en el invierno de 1897. Una tormenta de nieve brutal, como solo las montañas rocosas de Alberta pueden desatar, ha dejado el mundo cubierto de un blanco implacable. En medio de este paisaje desolado, una pequeña familia está atrapada en su modesta cabaña de madera. La madre, el padre y su hijo de apenas 11 años. La nieve se acumula contra las paredes y el viento aúlla sin cesar. Un lamento constante que parece querer devorarlo todo. La comida, que habían racionado con cuidado, se acabó en cuestión de días. El frío ya no solo golpeaba la puerta, sino que se colaba por cada grieta de la madera, helando sus huesos y apagando poco a poco la esperanza. Afuera no había nada más que un océano blanco y el sonido interminable del viento. Desesperado, viendo cómo su familia se debilitaba, el padre tomó una decisión. Se abrigó lo mejor que pudo, cogió su viejo rifle y prometió que saldría a cazar. «Volveré al amanecer», dijo con una seguridad que no sentía. Le dio un beso a su esposa y revolvió el pelo de su hijo. Luego, abrió la puerta y se perdió en el torbellino de nieve. Pasó el primer día. El amanecer llegó y se fue sin rastro de él. Luego el segundo. La madre y el hijo se acurrucaban junto al fuego moribundo, escuchando cada crujido, cada silbido del viento, rezando para que el siguiente sonido fuera el de sus pasos. Pasaron 3 días. La esperanza comenzaba a congelarse, igual que el paisaje. La madre, con el corazón encogido, empezó a aceptar la terrible verdad. Su esposo, probablemente, no volvería. Pero en la 4ª noche, cuando la oscuridad era total y el silencio en la cabaña era casi tan aterrador como la tormenta de fuera, escucharon un golpe en la puerta. No era un golpe desesperado ni urgente, era lento, pesado, como si algo sin fuerza lo estuviera haciendo. La madre, con un nudo en la garganta mezcla de miedo y una chispa de esperanza, se acercó y descorrió el cerrojo. La puerta se abrió con un chirrido. Era él, o al menos parecía serlo. Estaba de pie en el umbral, una silueta oscura contra el blanco infinito. Pero algo estaba terriblemente mal. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras, su piel, pálida y tensa, se pegaba a los huesos de su cráneo. Se movía con una rigidez antinatural, como una marioneta cuyos hilos estuvieran a punto de romperse. No dijo una sola palabra. Simplemente entró, pasando a su lado sin mirarla, y se sentó pesadamente frente al fuego. La madre lo observó, el corazón latiéndole con fuerza. No traía carne, no traía su rifle, no tenía heridas visibles, no traía nada. Solo el frío del exterior pegado a su cuerpo. Esa noche, nadie durmió. El hombre, o la cosa que se parecía al padre, no cerró los ojos. Se quedó mirando las llamas con una respiración ruidosa y profunda. De vez en cuando, de su garganta escapaban sonidos guturales, como gruñidos reprimidos que hacían que al niño se le erizara el vello de la nuca. La madre, temblando, finalmente reunió el valor para preguntar: ¿encontraste algo de comida? La figura giró la cabeza muy lentamente hacia ella. Y entonces sonrió. No era la sonrisa de su marido. Era una sonrisa ancha, rígida, imposible. Una mueca que estiraba la piel de su rostro hasta un límite inhumano, mostrando unos dientes que parecían demasiado largos. El hijo, acurrucado en su cama, susurró que su padre olía a tierra mojada y a algo más, a sangre vieja. La noche avanzó, cada segundo una tortura. En las horas más oscuras de la madrugada, cuando el sueño finalmente vencía al niño, una voz lo despertó. «Hijo». La voz venía de la esquina más sombría de la habitación. Era la voz de su padre, pero no lo era. Sonaba más profunda, cavernosa, como un eco que subiera desde el fondo de un pozo. El niño,
Abrió los ojos y vio la figura de su padre de pie, observándolo. Tenía la cabeza inclinada en un ángulo quebrado, imposible para un ser humano. En ese instante, un terror ancestral se apoderó de la madre. Recordó una vieja leyenda algonquina que le contaba su abuela. Una historia sobre el Wendigo, el espíritu del hambre. La leyenda decía que el Wendigo nace cuando un humano, llevado al límite por la inanición, recurre al acto prohibido del canibalismo. O a veces, simplemente cuando el hambre y la desesperación son tan grandes que quiebran su humanidad, dejando un cascarón vacío para que algo más lo ocupe. Las descripciones de la leyenda volvieron a su mente como un relámpago. Ojos vacíos, piel estirada sobre huesos largos, un apetito insaciable que nunca termina. Y sobre todo, su habilidad más aterradora. Puede imitar las voces humanas para atraer a sus presas. Al llegar la primera luz del amanecer, la criatura que había sido su esposo se levantó. Cada movimiento producía un inquietante crujido de huesos, como ramas secas rompiéndose. Se acercó a la madre, muy despacio, con esa misma sonrisa espeluznante en su rostro. Ella retrocedió, el pánico apoderándose de ella, hasta que su espalda chocó contra la chimenea. Con un movimiento desesperado, agarró un leño encendido del fuego, blandiéndolo como un arma. La criatura se detuvo, abrió la boca, y la abrió más y más, mucho más de lo que es humanamente posible. De su garganta no salió una palabra, sino un gruñido profundo, animal. Y entonces avanzó. ¡Corre!, le gritó la madre a su hijo con todas sus fuerzas. ¡Corre y no mires atrás! El niño no lo pensó dos veces. Saltó de la cama, abrió la puerta de una patada y se lanzó a la nieve profunda. Corrió, hundiéndose hasta las rodillas, con el aire helado quemándole los pulmones. Detrás de él, desde la cabaña, escuchó los gritos de su madre, seguidos de un chillido largo, agudo y terrible. Un sonido que no era humano. Días después, un grupo de cazadores que pasaba por la zona encontró al niño, casi congelado pero vivo, vagando por el bosque. Lo llevaron de vuelta a la cabaña, o a lo que quedaba de ella. Las paredes estaban destrozadas desde dentro. La nieve alrededor estaba manchada de un color oscuro y revuelta. No había rastro del padre, ni de la madre, ni de nada. Solo unas extrañas marcas alargadas en la nieve. Huellas que no parecían humanas, como si algo muy alto y delgado, algo que caminaba sobre huesos afilados, se hubiera alejado de allí. Dicen que, incluso hoy, el espíritu del Wendigo sigue vagando por los bosques del norte, especialmente en las noches de tormenta y frío extremo. Siempre hambriento, siempre buscando. Y a veces, si estás solo en la oscuridad, puede que escuches una voz familiar llamándote por tu nombre, la voz de alguien a quien amas, de alguien que ya no está. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan las leyendas oscuras y los misterios sin resolver, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en la próxima noche de terror.